Muy buenos días, muy buen mediodía. Así damos comienzo a Lo Justo y Necesario. Vamos a estar acompañándolos en vivo hasta las 2 de la tarde por A24, por supuesto con toda la información que tiene que ver con la seguridad social, porque la seguridad social es muy abarcativa, decimos siempre, tiene que ver con las cuestiones previsionales, tiene que ver con las cuestiones laborales, con las cuestiones sociales y también con las cuestiones del ámbito de la salud. Todo en Lo Justo y Necesario. ¿Con qué comenzamos en estos primeros minutos del programa? Hablándoles, informándolos acerca de los pagos adicionales que se vendrán en el mes de diciembre, último mes del año 2024. ¿Y qué es lo que tienen que saber jubilados y pensionados nacionales? Que hay dos pagos que ya están confirmados. Uno tiene que ver con ley, por supuesto, y el otro, bueno, por decisión del Poder Ejecutivo. El tema de la segunda cuota del medio aguinaldo, del salario anual complementario, lo que van a cobrar, lo van a cobrar todas las escalas de ingresos de jubilados y pensionados, y lo que se paga, este 50%, es justamente el 50% del mejor haber percibido en los últimos 6 meses de este año. Esto es para todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, el bono de 70.000 pesos que ya estaba confirmado desde el mes pasado, acá no se presenta ninguna novedad. Sí lo que ocurrió en esta última semana, y es lo que tenemos que agregar como dato, es que al anunciarse el IPC, el costo del índice de la inflación del mes de octubre, que se va a aplicar en el mes de diciembre, quedó establecido de cuánto va a ser el tope para cobrar los 70.000 pesos. A ver, mínimo, con el incremento del 2,7% en el mes de diciembre será de 259.623 pesos, más los 70.000 pesos de bono. Acá queda un tope máximo para cobrar este bono adicional de 329.623 pesos. Y acá, como para que lo entiendan, porque son muchas las consultas que recibimos a través de redes sociales, me corresponde el bono, voy a cobrar todo el bono, cobro más de la mínima. Voy a dar 3 ejemplos como para que ustedes entiendan y saquen sus propias cuentas. ¿Por qué razón? Porque diciembre es un mes diferente, porque va a estar el tema de la prestación mensual, de la segunda cuota del aguinaldo, más el bono de 70.000 pesos para los haberes mínimos. Si vos cobrás un haber mínimo contributivo de 259.623 pesos, vas a cobrar el bono de 70.000 pesos en forma completa. Si vos cobras un poquito más de la mínima, y el ejemplo que te pongo es redondo para que lo entiendas, vos tenés un haber en el mes de diciembre que con el aumento del 2,7% te da 300.000 pesos, entonces vas a cobrar de bono hasta llegar al tope. Y para llegar al tope vas a tener que cobrar o te van a pagar un bono proporcional que queda establecido en 29.623 pesos. Ahora, ¿qué pasa si cobras una pensión universal para el adulto mayor o una pensión no contributiva que están en menos valor del haber mínimo contributivo? Esto no significa que vas a cobrar más de 70.000 pesos de bono, porque el bono se paga hasta 70.000 pesos. Entonces, ¿con qué te vas a encontrar cuando vayas a la caja de ahorro de la Seguridad Social si sos beneficiario de este tipo de pensiones? PUAN. La PUAN en el mes de diciembre será de 207.698 pesos más el bono. Y las pensiones no contributivas, que representan el 70% del haber mínimo contributivo vigente, 181.733 pesos más el bono. Por supuesto, cada vez que damos estos montos mes a mes, porque las actualizaciones son mensuales desde el mes de abril en todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, siempre decimos lo mismo. Más allá que la inflación se esté desacelerando, seguimos siendo un país con inflación, seguimos siendo un país que tenemos una historia de una inflación enorme, sistemática, continua, que los haberes de jubilaciones y pensiones quedaron muy rezagados, que más allá que se vaya calmando todo el tema de
de los números de la inflación siguen siendo muy bajos, algo que está pendiente de corregir. Pendiente con carácter de urgente, es la realidad, porque la verdad que todos los meses cuando damos estos montos de haber de jubilación son muy, muy bajos comparado a lo que necesita un jubilado, un pensionado para vivir. ¿Qué dato tenemos que dar? Sí, me está faltando contarles el haber máximo jubilatorio en el mes de diciembre, que estará en 1.747.000 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con trabajadores monotributistas, con trabajadores en relación de dependencia? Van a tener un 2,7% de incremento si ya vienen percibiendo la asignación familiar por hijo. Y acá aprovecho y les doy el monto de la asignación familiar por hijo, que al tener el 2,7% de incremento, en el mes de diciembre será de 46.644 pesos para el primer rango de ingresos. ¿Qué va a pasar con familias vulnerables? Bueno, acá si están percibiendo asignación universal por hijo, que también tiene el alcance del incremento de la inflación del mes de octubre, quedará en 93.289 pesos. Recordemos, esto es importante tener presente, que la asignación familiar por hijo, cada monto que se establece, se paga mensualmente en forma total. En el caso de la asignación universal por hijo, se paga mes a mes el 80% del valor estipulado y el otro 20% se retiene hasta que en determinado momento del año se presenta en condiciones y actualizada la libreta de educación, salud y seguridad social, donde tiene que quedar registrado que el niño, que el adolescente fue en forma, que concurrió al colegio con regularidad, que tiene la vacunación al día y que además tiene realizados los correspondientes controles de salud. Empleo doméstico, para ir cerrando el tema, que les cuento que como el empleo doméstico, no importa la categoría o la actividad que se desempeñe en el domicilio o lo que se cobre, si se cobra por jornal o en forma de salario, como el empleo doméstico es compatible con el cobro de la asignación universal por hijo y la asignación universal por hijo impacta también en la tarjeta alimentar, deben saber que el empleo doméstico registrado en el mes de diciembre le corresponde el pago del medio aguinaldo, va a tener la AUH con el incremento del 2,7% y va también a tener la correspondiente recarga o carga de la tarjeta alimentar, pero la tarjeta alimentar no va a tener aumento en el mes de diciembre. Se queda para familias con un hijo en 52.250 pesos, familia con 2 hijos 81.936 pesos y familia con 3 o más hijos, 108.062 pesos. Para ir cerrando, ¿qué les cuento? Les hablaba del último mes del año, mes de diciembre, y les adelanto algo de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, cómo va a venir todo el tema bonos y actualización en las prestaciones previsionales y sociales del Sistema Nacional. Esto ya está también decidido, lo marca el presupuesto para el año próximo que está en pleno debate. Las actualizaciones tanto de jubilaciones y de pensiones como de asignaciones familiares van a ser en forma mensual por el IPC que oficialice el INDEC cada mes, con un rezago de 2 meses, y también continuará el pago de bonos para jubilados y pensionados nacionales de haberes mínimos. Con esto hemos contestado muchísimas consultas que nos han llegado a lo largo de la semana. Tratamos de dar la información más completa y, por supuesto, ya me estoy yendo a la mesa, pero antes que les digo que pueden buscar toda la información durante los 7 días de la semana a través del Instagram, que ya lo ponemos en pantalla y ya estamos viendo. ¿Por qué? Porque a veces siempre hay vivos que tratan de poner otro Instagram diciendo que es el nuestro. No es así. Este es el Instagram de @clarasalguero.ok y aquí
por supuesto van a encontrar toda la información que damos a lo largo de los distintos programas. Una mesa muy concurrida, bendita tú eres entre todos los hombres, un gusto tenerlos a todos, los vamos a presentar. Adelantaba, gracias doctor Martín Lombardero por el libro. Por favor. Vamos a mostrarlo, el doctor Lombardero es cardiólogo y trata de explicar la conciencia que tiene el corazón cuando se trata de nuestros hábitos y cómo podemos marcar nuestro destino cardiológico. De esto vamos a estar hablando. Gracias, Martín. No, por favor, gracias a ustedes. Por acompañarnos. Está Damián Dipache para hablar de todo el tema del billete de 20.000 pesos. ¿Qué se puede comprar con 20.000 pesos? ¿A qué tenés que estar atento? Las medidas de seguridad y, por supuesto, de inversiones también que nos asesora todas las semanas. Tema Adrián Trócoli. Asignaciones vitalicias, se van yendo, primero fue Cristina, después fue Amado Vudú, vamos a ver el futuro de este tema, pero un tema más que importante que tocamos más de una vez, que es la cuota alimentaria, cuando los abuelos tienen obligaciones con los nietos y se tienen que hacer cargo de su sustento. Estamos acostumbrados siempre a reclamar para que los jubilados cobren, hay que ver también cuándo les toca pagar. Nos acompaña el doctor Gustavo Beberaggi, quien es integrante de la coordinadora que agrupa las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina, para hablar, porque lo justo y necesario siempre está atento a la situación laboral de los profesionales en la Argentina, que muchas veces son dadores de trabajo, que siempre están abarrotados y presionados de impuestos, de cuánto es el ingreso promedio. Cuando vi unos gráficos que trajiste no lo podía creer. Así que vamos a estar hablando en un ratito, Gustavo, no? Gracias, Clara. Y de la gerontoprevisión. Gerontoprevisión, una nueva disciplina muy interesante. Damián, tema billete de 20.000 pesos, medidas de seguridad y cuándo va a estar la distribución completa y la operatividad en los bancos. Bueno, primero tenemos que decir que si desde el anuncio, el billete se anunció a comienzos de año que iba a lanzarse el billete de 20.000 pesos. Quiere decir que en términos reales, hoy ya debería estar valiendo 40.000 pesos. Bueno, la inflación acumulada superó el 119% en lo que va del año, por lo cual va perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué tenemos que decir de qué se puede comprar? Mira, tengo un relevamiento como para compartirlos con ustedes de qué se podría comprar con el nuevo billete de 20.000 pesos. Si vos contemplás que en consumo masivo, ¿no? Un litro de aceite está a 2.000 pesos. ¿Me lo sumás en la cesta, por favor, me ayudás? Un paquete de azúcar, 1.000. Una botella de aceite, 2.000 pesos. Un sachet de leche, 1.500. Un paquete de yerba, 4.000. Papel higiénico, 2.500. 2 paquetes de fideo, 1.200 cada uno. 2 paquetes de arroz, 2.000 pesos cada uno. Y un paquete de galletitas, 2.500 pesos. Y ahí ya está estamos. La comprita. Ahora, en una bolsita de Clara, la bolsita de lo justo y necesario, sí, claro. Justamente los 20.000 pesos de lo justo y necesario. Y aparte, ¿querés que te diga una cosa? Una bolsita de 20.000 pesos, lo justo y necesario, que es lo justo y necesario. Es lo justo y necesario. Porque no alcanza para nada. Ahora, ¿qué país contradictorio que es la Argentina? Pues yo digo, va bajando la inflación y vamos teniendo billetes de cada vez más denominación. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, recién ahora, porque vos fíjate que a ver, somos contracíclicos nosotros. Señor, usted que está del otro lado, sé que lo va a entender. El peso argentino es la única moneda que se aprecia en toda América Latina en el 2024. Sí, se apresó el precio argentino, devaluó el real, devaluó el peso chileno, devaluó el peso mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la inflación es tan baja, pero ya los billetes fueron perdiendo a lo largo del acumulado del año y sin embargo sí está en baja, Clara, pero tenemos 2,7% de inflación mensual, que es la inflación más elevada de América Latina a nivel mensual. Y es decir, que sigue siendo alta. Sigue siendo alta, a pesar de estar mucho más bajo que, a ver, si lo comparamos con diciembre del año pasado, estaba en 25%, entonces 2,7 es baja. Otro tema importante respecto de lo que está pasando con el peso argentino y por qué se está apreciando el peso argentino, lo que vos decías frente al dólar. Bueno, porque la devaluación del peso frente al dólar fue del 22% en el acumulado del año y sin embargo el peso fue perdiendo poder adquisitivo por la variación de precios en pesos de la economía, por lo cual ese billete vale menos. ¿Cuánto debería ser un billete fuerte como para recuperar el poder adquisitivo de... Voy a pasar... ¿Cuánto hace que estás en los medios de comunicación, Clara? Que ahora te entregan el premio. 31 años. 31 años. Vamos a remontarnos 31 años. Una Clarita
muy pero muy joven, incipiente en los medios. Espera. Después que vos te mandes todo ese speech, Sí. tiene que entrar a hablar el doctor Lombardero, porque sabés cómo empiezan nuestras emociones, lo negativo, cuando haces historia para atrás, nos enfermamos. Me parece bueno que ingrese el doctor. Esto va a ser emocional. Me remonto al año... Esto va a ser emocional. Me remonto al año 1992-93, cuando Clarita empezó, que usted tenía el billete 100 Roca, el duro, que llenaba 3, 4 changuitos de supermercado. 30 de julio de 1993, Clarita empezó. ¿Sabe cuánto necesitaría Clarita de aquel momento, tomándose el DeLorean de Volver al Futuro, para comprar lo mismo que compraba en aquel momento con el billete de 100 pesos duro? Tranquilo, porque está el doctor Lombardero. Para salvarnos. Tranquilo. 180.000 pesos. O sea, ese billete de 100 de esa Clarita de aquel entonces, sí. Hoy Clarita debería ir al supermercado con 180 lucas. Eso es lo que ha pasado en Argentina. Ahora vamos a volver al billete. Doctor, yo pensaba, ¿no? No creo que sea un tema de Argentina, creo que es un tema del planeta. Todos vivimos con miedos a determinadas situaciones que usted muchas veces dice, esas situaciones después no terminan pasando. ¿Cómo nos afecta particularmente a nosotros con una Argentina con tantas urgencias y tantas necesidades? ¿Cómo manejamos esas emociones negativas como para que no terminen afectando a la salud? Clara, la real pandemia de hoy es el estrés. Estamos viviendo como si fuéramos una rana dentro de una gran olla que se va adaptando al calor, pero termina muriéndose. No tenemos ni idea del estrés que estamos teniendo porque nos estamos mal acostumbrando al estrés. No solo el tema de la inestabilidad económica que hemos vivido, que lo estamos naturalizando. Obviamente. La inseguridad, la inestabilidad económica, el cambio climático. Hay un montón de cosas que hacen que uno sale a las redes. Hoy por hoy, con un simple toque nada más que uno toca el celular, encuentra, como vende más, siempre vende más las malas noticias, ustedes lo saben bien. Entonces, lo primero que hay en una red es algo muy feo que te muestran. Por ejemplo, que alguien decapita a alguien en un lugar del planeta y te lo muestran. Eso genera, no te das cuenta, pero te estás generando a vos un estrés permanente. Ese estrés es el actual depredador. Hace 500.000 años, vos andabas por la sabana, vos no, tu tatarabuela, sí, por la sabana de África, y tenías que enfrentarte a un tigre o a un leopardo. Tenías que pensar cómo hacías para irte. Y gracias a las emociones primarias que tienen todos los animales, y nosotros tenemos, ira, miedo, asco y sorpresa fundamentalmente, vos podías escaparte o enfrentar a ese leopardo. ¿Sí? Perfecto. Hoy no hay leopardos. ¿Cuál es hoy el depredador actual en el siglo XXI en todos los países de Latinoamérica y en todo Occidente, hablemos? ¿Cuál es? El estrés. Sí. Claro. Entonces tenés permanentemente una alarma prendida en tu cuerpo, porque en realidad la magnitud de lo que cambia, pero la respuesta es la misma al estrés. Frente a un leopardo, yo tengo una respuesta que es, ¿qué quiere decir? Toda la sangre va a los músculos, las pupilas se me agrandan, respiro mucho más y tengo todo mi cuerpo redirecciona la energía para irme. Si vos me preguntás cuánto es 5 por 5, te voy a decir no sé. Porque estoy en el medio de solamente cómo hago para combatir o para huir contra ese depredador. Doctor, yo lo decía... La magnitud de lo que cambia, y ahora estás suavemente, todo el tiempo, prendida la alarma del estrés. Ahora, doctor, permíteme... Por todo lo que... te voy a tutear, Martín. Por todo lo que vos estás explicando, si uno tuviera un buen manejo de todas esas emociones negativas o esos miedos, uno puede cambiar, por ejemplo, su destino cardiológico. Por supuesto. Por supuesto. Por eso hay que diferenciar las emociones primarias, que son fisiológicas, inconscientes, imprescindibles para vivir, que son las que dije recién y que te duran 180 segundos, no más de eso. 180. Después lo que te queda es la mente. De las que se instalan en vos. Por ejemplo, una furia crónica contra tu vecino. Por ejemplo, un rencor contra tu ex. Por ejemplo, una tristeza grande. Por ejemplo, culpa. Por ejemplo, miedo permanentemente, que es la base de todas. Por realidad, todas se juntan, en realidad no hay una sola. Por ejemplo, si yo tengo una pelea con un vecino crónica y cada vez que llego a casa y está en una de las historias del libro, estoy pensando, este vecino ahora va a hacer esto, me pone música fuerte. Tengo miedo, primero, para que él me gane, por ejemplo. 2, ira todo el tiempo. Entonces, es como que se juntan varias. Ahora, cuando se instalan, te generan una suave inflamación crónica sistémica, porque te genera
lo que te genera un leopardo, un tigre o un animal frente a vos, pero mucho más chico, pero permanente. ¿Qué querías preguntar, No, Damián? casi te diría la emocionalidad monetaria. ¿Y por qué te lo digo? Para esta fecha, Martín, del año pasado, los argentinos íbamos corriendo al supermercado para sacarnos los pesos. Dedicamos tiempo de nuestras vidas porque si no perdía valor el dinero. Era insoportable socialmente porque la gente se volvía loca. Bueno, eso debe ser terrible desde el punto de vista de vivir una vida que no es plena, porque vos estás tratando de sobrevivir permanentemente a este fenómeno que vive la Argentina, que es la inflación, ¿no? Porque la mente cree lo que vos crees. Pero vos salís de ese escenario. Si yo te digo, por ejemplo, a vos ahora, cerrá los ojos y pensá en ese momento que sube el dólar, cerrá y decís, subió el doble el dólar, el triple el dólar, vas a tener una reacción en tu cuerpo parecida a ese depredador. Entonces va a aumentar tu cortisol, va a aumentar el azúcar en sangre, va a aumentar la coagulabilidad y va a disminuir la inmunidad. El estrés disminuye las defensas de nuestro cuerpo. Somos víctimas de nuestras emociones. Obviamente. Las emociones Ahora, nos si yo enferman. te cambio y te digo, cerrá los ojos y pensá en tu hijo, tu hija o en alguien que vos quieras, y pensalo, cerrar, cambia absolutamente todo dentro de tu sistema. Sale la oxitocina, digamos, el crecimiento, la dopamina. Cambia tu sistema químico inmediatamente, porque el cerebro, fundamentalmente, y no la mente, hablando del cerebro, es químico. Si yo en mi mente tengo una imagen X, mi cerebro va a hacer la química de esa imagen. Si yo estoy todo el tiempo pensando en el dólar, voy a estar todo el día estresado. Vamos a regular entonces en lo justo y necesario a Damián Dipachi. Poquito salís y después volvés para que la gente se vaya recuperando. Trócoli, Yo estaba pensando que pensar en mi hijo, no sé si era alguna cosa que me relaja mucho, pero bueno, por suerte no está escuchando. tus dos hijos, ¿por qué nombras a uno? Dos hijos. Porque hay uno que es más complicado que el otro. Abuelos, ¿cuándo los abuelos están obligados a pagar cuota alimentaria? Siempre que tengan que reemplazar al hijo. Esto es así. Vamos por lo básico. Como padres, ahí está. Chicos, ya saben que me pueden hacer un reclamo cuando quieran. Tenemos que cubrir los alimentos. Alimentos, está claro que no es solamente comida, ¿no? Es simplemente las necesidades básicas. Siempre se llamó así. Casa, comida, vestimenta. Los gastos alimentarios. Nuestra obligación como padres es mandarlos a la escuela, darles un techo, una vivienda, toda esta situación que en general, cuando no viven con nosotros, se traduce en cuota alimentaria o plata. ¿Por qué el tema de hoy? Pues salió hace muy poquito una sentencia de Trelew, Sí. en donde le condenan a los abuelos a pagar la cuota alimentaria que no estaba pagando el padre separado. Vamos a decir esto, ¿qué es lo que refuerza el fallo? La solvencia que se demostró. Las condiciones. Claro, en la situación de los En el fondo el problema, o la abuelos. solución es esto que digo. Ahora, para llegar a esto no es siempre. Primero, antes de la solvencia de los abuelos, es la insolvencia del padre. Claro. Porque esto es fundamental. Existiendo, digo, si fallecieron no, pero si no es directa. Estando los padres, la responsabilidad es del padre. Si el padre no puede cubrir la cuota alimentaria por lo que sea, entonces el menor puede ir a reclamarla a los abuelos. Esto lo hizo Hasta en este los caso. 18 años. No, hasta los 21, cuota alimentaria, y si estudian hasta los 25. Hasta los 18 la pensión, y esa es la disquisición que hacemos siempre. ¿Por qué el Estado no me cubre si me cubriría mi padre? Y la las necesidades básicas? y la cuota alimentaria se fija en un 30% de los ingresos demostrables de los abuelos. En términos generales sí, en este caso se fijó en una cosa parecida, 50% salario mínimo vital y móvil, pero no importa el monto, tiene que ser suficiente para que vivan los chicos. Y en este caso hubo 3 o 4 elementos, como decíamos recién, pero para repasarlos. Primero, que el padre no estaba cubriendo la cuota alimentaria, obviamente separada los dos padres. La nena vivía con la madre y los abuelos tenían un ingreso comprobado que era por retiro y por jubilación. Entonces, frente Acá. a todos estos elementos y la necesidad comprobada, son 3, la necesidad comprobada del menor. La jubilación, la pensión, el retiro se toma genuinamente como ingresos para... No solo eso, sino que la pregunta que siempre nos hacen es, ¿se puede embargar? Sí. Se puede embargar. Siempre.
siempre. Bueno, en un ratito estamos hablando de las asignaciones vitalicias. Hasta hace pocas horas se estaban pagando 13 asignaciones vitalicias que tenían que ver, cuyos titulares eran primeros expresidentes, los expresidentes, primeros mandatarios, quise decir, ex vicepresidentes y viudas de expresidentes fallecidos. Hay toda una polémica, dan de baja las 2 asignaciones vitalicias que cobraba Cristina Fernández, después sigue Amado Boudou. Esto va a seguir y aparentemente lo que se dice por estas horas que las únicas asignaciones vitalicias que continuarían vigentes serían las de las viudas de Fernando de la Rúa, del expresidente Levingston, que lo cobra su viuda, del expresidente Guido, que lo cobra su hija, y Zulema Yoma por Carlos Menem. En Clara, un ratito... ¿por qué dentro de un ratito si me salgo de la vaina para decirlo? Bueno, pero un título tirame. Así hablo con Beberaye. Un título. Vamos a separar de lo que corresponde de cómo se hacen las cosas, las formas y el fondo. Yo soy muy duro en cuanto creo que qué es lo que hay que hacer y cómo se hicieron. La 24.018 contempla todos estos casos, pero tenemos a mí me que irnos parece 50 que hay años como para atrás. 70 años para atrás, así que en un ratito hacemos historia con Adrián Trócoli. Gustavo, a mí realmente me preocupa lo que pasa con los profesionales en la Argentina. Gente de todas las profesiones, gente que le ha costado quizá mucho conseguir un título, trabajar, y que hoy ve que sus ingresos realmente son pocos, no tienen nada que ver a lo que la opinión pública a veces cree. Dadores de trabajo y sin embargo muy presionados por el tema impositivo, la brecha que sigue habiendo entre hombres y mujeres. Contame cuál es el mapa en la Argentina en este momento de los profesionales. El mapa realmente es bastante complicado, lo venimos diciendo en sucesivas oportunidades que hemos estado en tu programa. Primero aclarar que estos son datos del Observatorio de la Confederación General de Profesionales, que realiza un relevamiento anual sobre la situación laboral de los, vamos a aclararlo bien, Clara, son trabajadores profesionales, no hay otra condición. Y si querés, podés hasta sacar la palabra profesional y dejarla trabajador, porque la situación en la que están inmersos los trabajadores profesionales no dista de la del promedio del resto del país. Y bueno, estos números son muy contundentes. El promedio de los ingresos de los trabajadores profesionales en la Argentina está por debajo del promedio de los ingresos del resto de los trabajadores. ¿De cuánto es? Ahí estamos viendo, mira, en pantalla. Bueno, el ahí ingreso lo tenés. promedio, Es casi redondo el 1.043.000 número. pesos. Exactamente, sobre un promedio del INDEC de 1.156.305. La cuestión se agrava cuando hacemos la mediana, o sea, la media del medio, 833.000, que es lo equiparable a los 851.351 de ingreso para un hogar promedio relevado por INDEC. Esto es lo que demuestra lo que está pasando con la proletarización y pauperización de muchas profesiones, a los impactos de los cambios en las modalidades laborales de muchas de las profesiones, pero por sobre todo a la pérdida de la condición social que han tenido muchas profesiones y del reconocimiento social que han tenido muchas profesiones como parte necesaria de la construcción y de la estructura del tejido social y productivo del país. Y abajo, en el gráfico, abajo está la brecha que existe entre hombres y mujeres, entre géneros. 38% promedio menos ganan las mujeres que los hombres. En un promedio, exactamente, el ingreso de las trabajadoras profesionales es menor de los hombres. Esto hay una dispersión muy grande en diferentes profesiones. Hay profesiones en las cuales está un poco más equilibrado y hay otras en las cuales es muchísimo más grande todavía que ese 38%. Entonces, todas cuestiones que uno quisiera creer al día de hoy que se fueron subsanando y corrigiendo, pero no, marcan un impacto que sigue siendo muy grande. Yo te hago una pregunta, Gustavo, y se lo hago a sí, la... yo quiero saber por qué ganan menos las mujeres que los hombres, si tenemos todos las mismas capacidades. Por la misma condición que en el resto de todos los trabajadores, porque todavía la mujer no ha podido ocupar el lugar que debería tener dentro de los esquemas laborales. Obviamente que es una falta de reconocimiento y muchas veces la continuidad
de un reconocimiento, entre comillas, mayor de un trabajador hombre que a una mujer. ¿Cuáles son las profesiones más deterioradas en cuanto al tema de los ingresos actualmente? En general, las profesiones más deterioradas son las que están relacionadas con los históricos servicios y obviamente las mejores son las más novedosas. Las mejores hoy son todas las relacionadas con lo que tiene que ver con la electrónica, con la digitalización, y todavía las ramas de la salud conservan y preservan su nivel de ingresos. Pero en promedio todo el resto de las profesiones reconocidas y conocidas han visto perder su poder adquisitivo muy gravemente. ¿Me podés contar particularmente por qué me relatas todo esto con enojo? Todavía me estoy moderando, pero te recuerdo en mi última visita, y se la recuerdo a Adrián, porque él me hizo una pregunta específica aquella vez a raíz de una participación que tuvieron ciertos temas en el Congreso de la Nación, y esta semana volvió a ocurrir en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la mirada despectiva de ciertos legisladores al referirse a la corporación de profesionales, creyendo que lo nuestro es un sector privilegiado, y te acordás, Adrián, que me preguntaste eso, específicamente si nos considerábamos o nos consideran privilegiados. Sí, hay una diferencia muy grande. Nos consideran privilegiados, pero no somos privilegiados, y acá están los números que demuestran palpablemente esto, de que no hay una diferenciación que pueda llegar a ser marcada respecto a lo que una pseudocorporación, que no existe por otro lado, podría estar demostrando frente al resto de la sociedad. Y eso es lo que realmente molesta, la falta de visión del sector de la política pública respecto a un sector de trabajadores que en realidad deberían sentir una atención diferente. Te recuerdo esto, Clara, porque también hemos hablado mucho sobre la atención impositiva que tienen los trabajadores autónomos, y no nos olvidemos de lo que ocurre cuando vos mirás esos números con el arrastre que lleva eso a los ingresos y a los aportes previsionales, porque están obviamente en relación con la capacidad aportativa de la parte previsional, obvio, pero de la parte impositiva no, porque la carga impositiva sigue siendo como si estos números fuesen totalmente distintos. Muy altas. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las mujeres ahora y en un ratito, porque yo me salgo de la vaina por hablar con Martín Lombardero del tema de la tormenta perfecta. ¿Qué es esto de la tormenta? Mejor dicho, sería cómo evitar la tormenta perfecta. Una información breve que tiene que ver con las mujeres que están preguntando mucho qué pasa con aquellas mujeres que tienen 60 años y no llegan a los 30 años con aportes que pide la ley. Estamos hablando de ley general. Si esta posibilidad de completar años por haber tenido hijos sigue vigente, no tiene fecha de cierre, y entonces para todas aquellas mujeres que nos consultan, le contesto cómo es la tabla. No sé si tenemos una placa para mostrar, si no lo digo y no me falla la memoria, el tema es así. Ah, está. Si tuviste un hijo, se te computa un año de aportes. Si tu hijo no es biológico y fue adoptado, son 2 años de aportes. Y sobre eso, que es la base, se agregan años de aportes adicionales. Como ustedes lo están viendo en pantalla, se agrega un año cuando el hijo tiene algún tipo de discapacidad, se agregan 2 años cuando si vos sos mujer y cobraste una UH y la cobraste como mínimo durante 12 meses, eso te va a dar derecho a cobrar 2 años más por tu hijo. Esta es la tabla, esto no pierde vigencia. Sigue existiendo la posibilidad de reconocer aportes por tareas de cuidado. El único requisito es que tenés que tener 60 años, es decir, estar en condiciones de jubilarte. Pero de todos modos, consejo, si todavía no tenés 60 años y estás próxima, anda hasta el organismo previsional, con tu documento de identidad, con las partidas de nacimiento de tus chicos, de tus hijos, y dejás acreditado para que en el cruce de datos no haya ningún inconveniente y ya estén declarados. ¿Qué te cuento? Te cuento que con Superviel tu jubilación te aporta a vos, podés llevar tu jubilación al banco y se te regala hasta 150.000 pesos. Superviel te acompaña siempre. Mirá.
Trabajaste toda tu vida para tener aportes. Ahora Superviel te aporta a vos. Trae tu jubilación a Superviel y te damos hasta 150.000 pesos para que lo uses como quieras. Además de beneficios exclusivos en farmacias, supermercados y más. Conocé la propuesta en www.superviel.com.ar. Te contamos que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en su Instagram @Richie Joyeros, Richie Joyeros, tu joyería de confianza. ¿Qué más tenemos para contarte? Que si sos amante de las antigüedades, Remate Bahía te invita a participar de las subastas online. Podés igual encontrarlos en César Díaz 2865 de Capital Federal y también podés descubrir piezas únicas al mejor precio y calidad en www.bahiablancaremates.com.ar y en su Instagram @rematebahía. ¿Qué te contamos? Que los amigos de Casa Cuba Parrilla se renovaron, ampliaron su carta con nuevas pastas, pescados, carnes. Aparte tienen un salón para reuniones y eventos increíbles. Ahora Casa Cuba Parrilla es Casa Cuba Restaurant y Grill. Tu lugar de encuentro en el barrio de Belgrano, donde en Cuba 1877. Doctor Martín, hablemos de la tormenta perfecta. ¿Cómo evitar la tormenta perfecta? ¿De qué trata esto? Estamos hablando de muerte súbita a una mediana edad, que es la edad peligrosa, sobre todo del varón, que son los 51 años. Ustedes seguramente han... Ya entramos en eso. Te vas a ir estresado, Hace rato. Seguramente conocen a alguien, algún familiar, algún amigo de amigo que ha tenido una muerte súbita a los 51 años, 50 años, 45, 55, que es la edad, sobre todo del Es la varón. muerte no esperada. La muerte no esperada, sin antecedentes previos y casi siempre sin síntomas o con síntomas muy vagos que no terminan de consultar a un médico. Y de repente te acordás de Carlito, que estaba muy bien, estaba trabajando, no tenía nada y de repente tuvo una muerte súbita. Para que ocurra eso, y ahí hablo de la tormenta perfecta, no es una sola cosa nada más. Entonces, hay que tener una predisposición genética familiar, a veces sí, generalmente sí. Una. Dos, un mal hábito, por ejemplo, fumar, estar permanentemente estresado, también. Una emoción puede ser la que gatilla ese evento. No solo el evento cardiovascular, cualquier emoción negativa que se te instala, estamos hablando de las que se instalan, puede gatillar tu órgano vulnerable que vos traés dentro de tu cuerpo, ¿sí? Que puede ser el corazón. Entonces, ¿cómo se explica si no que un paciente de 50 años, 51 años, tiene una muerte súbita con una sola placa de ateroma, una sola placa de grasa en la arteria, una sola obstrucción arterial, que 6 meses antes tenía un apto físico normal y que esa placa creció de golpe en los últimos 10 días, y un señor de 87 años, 85, 88, como está en el libro, tiene 1 millón de placas de ateroma y se muere de otra cosa. Y tiene bypass, stent, infarto. ¿Por qué alguien lo hace y alguien no? No todo el mundo hace la enfermedad coronaria. Es más, el 50% de la gente, de los varones mayores de 50 años, tienen enfermedad coronaria leve, Martín, a moderada. ¿Podemos poner nuevamente el gráfico, esta placa? ¿Qué es esto? Bueno, eso, por ejemplo, es un paciente joven de 50 y pico de años que, como ven, ahí en los redondeles se obstruyó la arteria coronaria derecha y es la única placa que tenía. Con esta placa se pudo haber muerto. En este caso, no, porque de los primeros eventos, el 30% fallece antes de llegar. El primer evento coronario, no el segundo, el tercero. Entonces, como no está preadaptado el corazón, miren ustedes ahí tienen un corazón sano de un lado y el otro lado tienen un corazón con las arterias muy enfermas. Esa paciente tenía 82 años y miren las arterias como tiene y no murió del corazón, no murió de las coronarias, perdón. Entonces, acá hay algo más que no estamos viendo. Porque si no, ¿por qué se muere ese joven de 51 y que no le da tiempo la enfermedad coronaria y no cumple su ciclo biológico, y un señor de 85 con 3 stent, 2 infartos, bypass, sobrevive a todo esto y termina muriéndose de otra cosa? Vos decís en tus charlas, y de hecho veo contenidos tuyos en redes sociales, y vos decís curarnos para enfermarnos más. ¿Cómo es? No sé, bueno, esa es la contradicción. Vos hablaste de una contradicción, o creo que vos también. Sí. Vivimos todo el día... Vivir es una contradicción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos estamos curando mejor? Sí, obviamente. Tenemos mejores stent, mejores técnicas de bypass. Hoy te cambian una válvula por vía
arterial sin abrirte una válvula aórtica, y creo que nosotros vamos a llegar todos a eso dentro de 20 años, que sea, digamos, universal. En fin, tenemos marcapasos chiquititos, bárbaros, que hasta por Bluetooth se pueden cargar. Todo bárbaro, pero nos seguimos muriendo. Y de hecho, desde el 2010 a hoy aumentó la mortalidad cardiovascular, y esto lo dijo Valentín Fuster en el último congreso, que es el cardiólogo con más experiencia e investigaciones en el mundo. De hecho, lo vieron acá más de 6.000 cardiólogos tirados en el suelo porque no había lugar. Miren lo que es Valentín, y nos mostró ya trabajos de que en el 2010, que veníamos bajando la mortalidad, volvió a aumentar. La pregunta es, ¿por qué volvió a aumentar? Si tenemos mejores medicación, tenemos mejores técnicas, ¿por qué volvió a aumentar en el mundo y no en Estados Unidos? ¿Por qué? Por cómo estamos viviendo, por la cultura actual, por el consumismo. Aumentó la tasa de cáncer en Estados Unidos, trabajo hecho en 23 millones de ciudadanos americanos, un trabajo fantástico. Esto es muy importante que lo digas, porque cuando uno habla de las emociones y de toda esta cuestión de los miedos, uno asocia que si no lo manejas bien, eso te trae enfermedades cardiológicas, no, te trae además otras enfermedades. Enfermedades oncológicas, enfermedades inflamatorias. Exactamente, todas las que tengan raíz inflamatoria, porque en el fondo lo que estás generando es una suave inflamación. Estás haciendo que tu cortisol esté permanentemente prendido, y eso que al principio es bueno, porque no es malo el cortisol, no es ni bueno ni malo, nosotros somos el problema. El cortisol permanentemente prendido genera inflamación porque pierde su fuerza de antiinflamación. Al principio es antiinflamatorio, pero si lo dejo prendido todo el día durante meses y meses y años, pierde eso. Entonces hace dos cosas: una, genera inflamación; dos, redirecciona la energía y baja la inmunidad. Tenés una gripe, te va a ir mucho peor. Antes de ir a un corte, ¿se van las expresidentes y exvicepresidentes, no más asignaciones vitalicias cuando dejan el poder? Espero que no sea así, porque sigue vigente la lógica de que un presidente ocupa el más alto cargo posible dentro de la estructura de un país democrático. Entonces, me parece que eso tiene que reconocérsele. Está bien, pero ¿vale todo? No, no. ¿Se desempeña como se desempeña el presidente o el vicepresidente? Perdón, yo dije vale todo. No, yo me adelanté, no vale todo. En eso coincidimos. No, por supuesto. Creo que hay que ser más restrictivos, y creo que los más altos cargos del país hay que devolverle cuando hicieron las cosas, no bien, simplemente hicieron lo que se pudo. Ahora sí, te lo pregunto de otra manera. Si un empleado te roba, ¿te parece que le corresponde una indemnización? No. Bueno, está bien. Si lo cumple con honor, porque eso es lo que dice la 24.018. La asignación vitalicia es un reconocimiento. Entramos en el fondo sin golpe de... no, la 24.018 fue una reforma que modificó los esquemas anteriores. Tengo que irme a 1930, cuando al Elpidio González le dicen golpe de facto, gobierno de facto, y el vicepresidente de Irigoyen en ese momento se queda sin trabajo, lo encuentran unos cuantos años después vendiendo lininas Federal en Plaza Mayo. Un legislador decide que este no es un destino razonable para alguien que llevó las riendas del país, y que el Estado, el país, debería reconocerle el trabajo realizado. Entonces le inventan una ley en donde le pagan una asignación especial, o generan una asignación especial para los expresidentes. No la aceptó. Exactamente. No la acepta. Él fue el causante. A ver, hay que reconocer que muchos radicales, no voy a decir todos, somos un poquito cabezaduras. Vamos a poner la placa nuevamente, porque estas son las 13 asignaciones que se estaban pagando hasta hace unas horas, dos de las cuales ya no están más, que son las de Cristina Fernández de Kirchner, que eran dos, por su esposo fallecido y por ella. Pero hay casos muy emblemáticos, por ejemplo el de Rodríguez Sá, Adolfo Rodríguez Sá, que estuvo una semana de presidente de la Nación, pidió, pero además en el momento que se la pagan, le pagan el haber mensual, no le pagan el retroactivo, y Adolfo Rodríguez Sá va y demanda porque no le pagaron un retroactivo que en ese momento era de 4 millones de pesos. Te lo dejo un segundo afuera al Adolfo. ¿Te acordás de esa semana fatídica que creo que fueron 8 días en donde tuvimos 5 presidentes?
Sí, pero vos fíjate que en esa semana... ¿Ves alguno de esos Por ahí? eso es importante destacar quiénes no. En esa semana fatídica también estuvieron de presidente Ramón Puerta, no la pidió, Eduardo Duhalde no la pidió, y hubo otros casos que no pidieron. Por ejemplo, Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Carlos Menem, no la pidió, Chacho Álvarez no la pidió, de la Rúa. ¿Quién más no pidió? Duhalde no pidió ni como gobernador ni como presidente. Y Milei también renunció. No puede hacer una renuncia anticipada. Está bien, asumo que no la va a pedir. Estás tocando uno de los temas que se quiere reformar. Pero voy a las reformas futuras en un segundo. Para atrás, yo considero sin lugar a dudas que el mantener el honor es absolutamente necesario. Y esto no es cuestión de generar a alguien que controle el honor o no. Es simplemente que si alguien le roba al Estado, y te doy el ejemplo más bruto, Clara, si hay una... Tenemos que ir a un corte, Adrián, decime, termina por favor. Imagínate que hay una traición a la patria. ¿En serio te crees que corresponde? Bueno, el punto es poner una medida para separar la paja del trigo. Lo que significa que se viene una reforma. Se viene una reforma, pero espero que esa reforma tenga efectos para atrás. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos y por supuesto seguimos en Lo Justo y Necesario. Trabajaste toda tu vida para tener aportes. Ahora Superviel te aporta a vos. Trae tu jubilación a Superviel y te damos hasta 150.000 pesos para que lo uses como quieras. Además de beneficios exclusivos en farmacias, supermercados y más. Conocé la propuesta en www.superviel.com.ar. Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Antonio ya tiene Jubind y se nota. Venite a Bind y disfruta de nuestro paquete exclusivo para jubilados. Conoce más en bind.com.ar. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? Sí, en Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Gracias por quedarte y esperarnos. A ver, Dipache, ¿cómo ahorrar? Parece que se pusieron de moda los viajes en moto porque salen más baratos. Y Marcelito me pedía un 2x1, porque puede ser la moto una inversión. Bueno, primero, crece, de acuerdo al patentamiento de motos, 14,5% el patentamiento de motos en Argentina. A su vez, la moto, viste que es usada para delivery, pero también es usada para traslado de pasajeros. Es una gran tendencia en Argentina, es una especie de mototaxi, en el cual está creciendo esa tendencia, una tendencia que si vos tomás el retorno de inversión es muy rápido. ¿Por qué? Porque son viajes de 10 minutos. Ejemplo, de estación de tren a el trabajo, de estación de ómnibus a tu casa. Entonces es un pequeño traslado de 10 minutos, no más. Crece la tendencia en congestión vehicular y efectivamente si una moto vale entre 1,5 millones y 1.700.000 pesos, una persona trabajando entre 6 y 8 horas, 6 días hábiles, puede ganar 1.200.000 pesos. Te dejé un retorno de la inversión en relación a un bien de capital como es una moto, si quieres salir a laburar. ¿Y tu Instagram? Arroba Damián Dipase, Instagram y TikTok. Todo. Y mañana nos vemos en la mesa de Juanita. Bien, Juanita Viale, ahí lo va a recibir a Damián Dipache. No la pongas nerviosa, Juanita. Gustavo Beberaggi, Geronto Previsión. ¿De qué se trata? Como te contaba Clara, la gerontoprovisión es una nueva disciplina que combina la previsión y la gerontología. Esto tuvo un congreso en la ciudad de Mendoza los últimos días del mes previo
Es una definición desarrollada por la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría y por la Asociación de Gerontología Argentina, en manos del doctor Félix Nalim. La importancia de que se encuentren los mundos de la previsión y de la gerontología, porque tiene un objetivo común. Mira el título. Que son las personas mayores. ¿Y cuánto tiene que ver lo que planteó el doctor en las conclusiones que tuvo este workshop internacional respecto a la necesidad de iniciar en la pediatría el control, el cuidado, los buenos hábitos? Hubo un taller muy interesante de un pediatra y una gerontóloga en la que iban contando cómo los hábitos no correctamente desarrollados en la infancia y en la adolescencia generan un impacto muy grande en el adulto mayor. Así que la importancia de envejecer sanamente, de generar una cultura que tenga una atención sobre la calidad de vida de las personas en todo el desarrollo, no solamente ir a las consecuencias, sino por sobre todas las cosas ir a las causas que puedan atenderse sobre todas las posibilidades que hay de ir enseñándole a la población cómo funciona el ir envejeciendo adecuadamente. Martín, quiero terminar reforzando esto que me parece muy interesante y que tiene que ver con tu libro. De paso lo vuelvo a mostrar y te agradezco enormemente el regalo. El tema de esto de podemos cambiar nuestro destino cardiológico. Tus últimas palabras de cierre. Podemos cambiar nuestro destino cardiológico si cambiamos simplemente una conducta o un hábito. Por eso lo de la tormenta perfecta. Quizás si vos tomás conciencia, ya bajás el riesgo. ¿Y tomás conciencia de cuál es el hábito que yo no estoy haciendo bien o los hábitos que no hago bien? Cambiás tu destino y realmente la gente puede que no tenga y no cumplas ese momento único y transitorio de la tormenta perfecta. Sobre todo si tenés una edad mediana y estás metido en este país o en este mundo, en el siglo XXI, en el cual vivís en estrés. Tu Instagram. Lombardero Martín. Gracias por haber venido, gracias a todos. Me despido, me quedan unos segunditos, por supuesto agradecer a la diputada Patricia Gliese por este reconocimiento a los 30 años de trabajo en el ámbito social. Por supuesto lo estoy disfrutando todos los días previos, estoy emocionada, estoy feliz, mi familia también. Gracias por las palabras que me dijiste apenas te conocí, después de enterarme por redes sociales lo del reconocimiento, esto que acompañé con información durante muchos años a tu mamá y a tu papá, así que yo creo que este es un homenaje a tus padres y a través de tus padres a todas las personas mayores que nos siguen, porque yo también soy un equipo y mucha gente que está detrás de cámara y mucha gente que en estos 30 años de carrera me ayudó, me nutrió y me hizo mejor profesional. Gracias, nos reencontramos el próximo sábado. Te tenés que quedar, por supuesto, con toda la información, con la mejor, con el equipo de Todo en Uno, al frente de Todo en Uno, el señor Gonzalo Rodríguez. Chau.